Mi nombre es Jesús Alberto Mendoza Bustamante y integrante del equipo 4. Yo les voy a hablar sobre el salario. El salario es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por realizar alguna tarea en específico o fabricación de algún producto. También hablaremos del artículo 32 de la Ley del Seguro Social, que dice, si además del salario en dineros el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel habitación o alimentación, se estimará aumentado su salario en un 25% y recibirá ambas prestaciones. Se aumentará en un 50%. Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de estos, por cada uno de ellos se adicionará el salario en 8 puntos 33%. No se puede hablar del salario mínimo sin mencionar las UMAS. Las UMAS es la unidad de medida de actualización. Es la referencia económica en pesos para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores. El salario mínimo se divide en dos, lo que es la zona libre de la frontera norte y el resto del país. Mi nombre es María José Martínez y les voy a hablar sobre el salario viable y sobre el aguinaldo. El salario viable es aquel que está compuesto por percepciones cuyos importes no conocemos sino hasta que se realiza su pago. Por ejemplo, los bonos, premios de puntualidad, premios de asistencia, ayuda de pasajes, etc. También los excedentes de los conceptos topados, por ejemplo, el fondo de ahorro, la despensa, la alimentación, la habitación, etc. Es decir, el salario viable cambia. No conocemos cuánto dinero vamos a recibir, pues depende de las capacidades o aptitudes de la persona. Su sueldo se fija con base a sus comisiones. El aguinaldo, por otro lado, es el pago que debe realizarse antes del 20 de diciembre. Esta prestación, que en México está prevista en la ley laboral desde 1970, es un pago de carácter obligatorio para los patrones y de recepción irrenunciable para los trabajadores. El pago es equivalente a un mínimo de 15 días de salario, que a su vez corresponde a un año laborado. Si el trabajador no ha laborado todo el año con el patrón, deberá recibir lo correspondiente a los días que ha trabajado, para hacer tanto el cálculo de aguinaldo de lo que le toca a quien trabajó todos los días del año, así como a quien lo hizo solo una parte de este. El aguinaldo viene previsto en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Mi nombre es Lisette y yo les voy a hablar de los salarios mínimos generales y profesionales. ¿Qué es la CONASAMI? Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. La CONASAMI es un organismo que se encarga de fijar y actualizar cada año los salarios mínimos tanto profesionales como generales. Esto establecido en nuestra Constitución en el artículo 123, apartado A, fracción sexta. Nos dice que el salario mínimo general se regirá en las áreas geográficas que éste lo determine, y en cuanto al salario mínimo profesional se aplicará en ramas determinadas de la actividad económica o profesiones, oficios o trabajos especiales. Hablando del salario mínimo general, esta se define como la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador independientemente de las ramas de la industria, comercio, profesiones o trabajos especiales. Esto está establecido en el artículo 92 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y en el artículo 93 de esta misma ley nos habla del salario mínimo profesional. Y dice, es el que se otorga a los trabajadores de actividades económicas determinadas o para profesiones, oficios o trabajos especiales en determinadas áreas geográficas. En la página del gobierno existe un listado en donde aparecen las profesiones y enseguida de ellas viene el salario mínimo de cada una.
Hola, mi nombre es Cecilia Isabel Mesa Estrella y les voy a hablar sobre las normas protectoras del salario y sus privilegios contempladas en la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 7, desde el artículo 98 hasta el artículo 116. En el artículo 98 se habla sobre el trabajador que dispondrá libremente de su salario. En el artículo 99 sobre el derecho a percibir el salario, que es irrenunciable, y el derecho de percibir los salarios devengados. En el artículo 100 sobre el salario que se pagará directamente al trabajador y en caso de no poder efectuar el cobro se hará por medio de una persona que se designe como apoderado mediante carta poder, suscrita por 2 testigos. En el artículo 101 sobre el salario en efectivo, que deberá pagarse en moneda de curso legal y no es permitido hacerlo con otro signo representativo de nuestra moneda. En el artículo 102 sobre las prestaciones en especie, deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia. En el artículo 103 nos habla sobre el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores y conforme la ley que lo regula establece bases para otorgar crédito a los trabajadores y facilitar el acceso a los servicios financieros que promuevan su ahorro y consoliden su patrimonio. En el artículo 104 es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas. En el artículo 105 nos habla sobre el salario de los trabajadores, que no será objeto de compensación alguna. En el artículo 106 sobre la obligación del patrón de pagar el salario, que no se debe suspender salvo en los casos y con requisitos establecidos en esta ley. El artículo 107 nos dice que está prohibida la imposición de multas a los trabajadores. Artículo 108, el pago del salario se efectuará en el lugar donde el trabajador preste su servicio. En el artículo 109 habla sobre el pago que deberá efectuarse en días laborables fijados por convenios entre trabajador y patrón. El artículo 110 nos habla sobre los descuentos en los salarios de los trabajadores. Estos están prohibidos salvo ciertos casos y con ciertos requisitos. Por ejemplo, el pago de deudas contraídas con el patrón, pagos por anticipo de salario, pagos hechos en exceso al trabajador, errores y otros. En el artículo 111 nos hablan sobre las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones, que en ningún caso devengarán intereses. En el artículo 112 sobre los salarios de los trabajadores, que estos no podrán ser embargados salvo el caso de pensión alimenticia decretada por autoridad competente. En el artículo 107 nos habla sobre los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores, que son preferentes sobre cualquier otro crédito. En el artículo 114 nos habla sobre el trabajador, que no necesita entrar a concurso, quiebra, suspensión o sucesión. La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de salarios e indemnizaciones. El artículo 115 nos habla sobre los beneficiarios del trabajador fallecido, que tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. El artículo 116 estipula que queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación, y esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Pues estos vienen siendo los 20 artículos que están contemplados en nuestra Ley Federal del Trabajo para protección del salario de los trabajadores. Muchas gracias. ¿Qué es el salario diario integrado? El salario diario integrado son las cuotas obrero-patronales, las cuales son aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social, que debe pagar el patrón al trabajador y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Mismas que desde hace muchos años el Instituto ha obligado a todos los patrones a inscribir a sus trabajadores en dicho instituto. Así que esta cuota de seguridad social debe ser determinada por el patrón para ser pagada al IMSS y debe mostrarse en cada recibo de nómina de cada empleado. Además, esta cuota está determinada en función al salario base de cotización
o salario diario integrado. Anteriormente, la Ley del Seguro Social lo denomina salario diario integrado. Fue a partir de 1997 con la Ley del Seguro Social, que se llama salario base de cotización. La fórmula es salario diario integrado igual a salario base de cotización. Casos donde se aplica el salario diario integrado. Existe otra institución donde debe utilizarse el salario diario integrado, y esta es la aportación al Infonavit. La ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores obliga a los patrones a inscribir a sus empleados en el instituto con el salario que perciba. La aportación debe determinar el patrón. Será el 5% sobre el salario del empleado para abono en la subcuenta de vivienda. La ley del Infonavit indicó que para la integración y cálculo del salario base de cotización aplicará lo contenido en la ley del Seguro Social. Los límites del salario diario integrado. La ley del Seguro Social indica que el salario base de cotización con el que se afilian los empleados al IMSS debe ser máximo equivalente a 25 veces el salario mínimo. Y como mínimo el salario mínimo general, esto también aplicará en el caso de la determinación de la aportación al Infonavit. Aumento en el salario del empleado. Si el patrón eleva el sueldo o prestaciones del empleado, este debe informar de inmediato al Instituto del Seguro Social y al Infonavit, porque solo tiene 5 días hábiles para reportarlo, ya que esto dependerá del monto de las cuotas y aportaciones a pagar a ambos ámbitos. Ahora, ya sabemos la importancia de determinar el salario diario integrado para el empleado. De eso dependen nuestras obligaciones como patrones ante el IMSS y el Infonavit. La trascendencia jurídica del salario diario integrado se manifiesta principalmente en que es tomado en cuenta para el cálculo de las aportaciones del Seguro Social y para los montos de los créditos de Infonavit. Sin embargo, este concepto tiene muchas funciones, dentro de las cuales destacan que el trabajador tenga conocimiento de a cuánto asciende su salario completo, para que el cálculo de la liquidación de un trabajador cuando se separa de la empresa, el patrón lo utiliza para calcular el monto de las aportaciones y de los descuentos por créditos de vivienda, para que el Infonavit sepa la cantidad que un trabajador puede pagar mensualmente a caso de tramitar un crédito. Es de vital importancia que los patrones permitan un cálculo más exacto del monto del salario de un trabajador. Eso sería todo. Y muchas gracias por su atención.